Buenísimas, gente, estamos en un vídeo nuevo hablando de, sí, el Festival Gastronómico de Chuchu. Un evento que es bastante bueno, principalmente por la gran cantidad de pociones de nivel, que es algo que es muy importante, subir de nivel. Principalmente por los stats, porque escalan con el porcentaje. Así que, voy a explicaros de qué consiste cada cosa. Primero vamos a enseñaros el mapa. Nosotros llegaremos aquí, ¿no? Vemos que hay ingredientes de todo tipo. Tenemos aquí un contador. Tenemos aquí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, vosotros llegáis al mapa y habláis con todos los que podáis. Habláis con todo y cada uno y os irán dando una serie de misiones. Como aquí veis, tenemos una especie de bandejas de sándwiches, ¿no? ¿Veis? Ya conseguí un sándwich. ¿Y eso por qué? Pues exactamente, solamente puedes conseguir 30 Slurpee Coin por mundo. Tú haces un sándwich, que es el progreso, y los Slurpee Coin que obtengas serán compartidos con todos los personajes de este servidor. Estos son los Slurpee Coin, que son como la valla esa que suelta una planta de Chuchu. Bueno, aquí tenemos el sándwich. Aquí podemos ver una explicación. Una vez que colectas los Chuchu Coin, que los Chuchu Coin son la barra, esta barra que tenéis aquí arriba. ¿Veis esto que hay aquí arriba? Y esto se colecta, bueno, antes de la explicación esta, que vamos a leer juntos. Un momento, voy a cerrar esto. Estos Chuchu Coins se consiguen con una habilidad pasiva que os vais a desbloquear, ¿no? Ahí siempre no encuentro dónde están las skills, aquí. Siempre se desbloquean en los eventos una misión prioritaria. Y aquí pues esta misión, esto es una habilidad pasiva que tú cuando estás en un mapa te saldrá aquí arriba un contador con una especie de pollos. Entonces tú conforme vas matando vas subiéndolo y habrá un momento en el que se invoquen una especie de plato y tú tendrás que golpearlo, básicamente, y así conseguiréis unos 20-30 puntos. No es tan difícil porque se llena rápido la barra y tenéis que tener 30.000 puntos. Con hacer misiones diarias y haciendo misiones diarias básicamente se consigue, pero no del todo. Ya al final los metéis en el mejor mapa que podáis para farmear de vuestro nivel y así ya lo conseguís. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta esta chiquilla sobre los sándwiches de Chuchu, la aplicación. Una vez claro, esto te lo da, tú haces un sándwich una vez que consigues los 300 puntos diarios, los puntos diarios, ¿no? Aquí te dice, cada vez que tú acabes un sándwich consigues el Slurpee Coin, 2 Slurpee Coin. Tú consigues el doble, estos son para pociones de nivel si no me equivoco. Consigues el doble de recompensa cuando es tu sándwich número 4, en el cuarto sándwich consigues el doble. En el octavo sándwich, que es esta aquí, consigues otra vez el doble. Y en el 12avo, creo que se dice así, ¿no? En el 12avo se consigue también otro sándwich. El doble de moneda se consigue. Entonces, solamente, a ver, tú puedes completar lo del sándwich una vez por día. Y puedes hacerlo 4 veces a la semana. Ya has subido de nivel. Puedes hacer un sándwich y progresar, y los Slurpee Coin que obtengas compartirlos con todos los personajes de tu mismo mundo. Y bueno, esto pues te sirve para pociones de nivel. Y el periodo de evento dura a partir de... Bueno, aquí vemos el periodo de evento. Until significa hasta el día, y esto es al revés, el mes está al principio. Así que enero, febrero, marzo, el 15 de marzo dura este evento. Y las pociones también el 20 de... Bueno, pues sí, ya vemos. Entonces, claro, dices, hostia, aquí tú le das cuando tengas recolectado todos tus puntos de evento, que los tenemos aquí. ¿Qué consigues? ¿Qué haces con esa moneda que te da? ¿Veis que aquí pone Misk, look around the boss? Bueno, pues aquí te sale lo que puedes comprar, amigos, amigas. Mirad qué suculento. Y además hemos hecho el primer sándwich y te podemos comprarnos una poción excelente. Tenemos aquí 3 pociones, ¿no? Quedaos en el vídeo porque hay muchísimas cosas. Tengo que enseñaros las tiendas, tengo que enseñaros cómo conseguir otras cosas, etc. Vale, continuemos. Poción extrema. Esta poción se usa entre personajes de nivel 141 hasta 200. Y ya está. A partir de ahí no uséis las pociones en personajes de mayor nivel porque no os va a dar prácticamente nada. Va a ser un desperdicio. Mejor usarlo en personajes de nivel bajo. Después tenemos otra poción de nivel 200 al 209 o hasta el 210, que también consigue una considerable experiencia. Y esta poción la voy a usar para conseguir la tercera Link Skill, el nivel 3 de la Link Skill, porque no olvidemos que las Link Skill vienen, si no me equivoco, a ver que no la cague. El nivel 1 es al nivel 30, 50, 80, creo que 80, pero da igual. Ay, voy a invitar a la alianza, ¿no puedo? El nivel... Después, la otra está al nivel 100...
130 creo que sí. El segundo nivel, ¿no? Al 130 creo. Y al 210 es el tercer nivel. Ojo, cuidado, porque no todos los personajes tienen nivel 3. Por ejemplo, la Adele te da boss damage, daño contra bosses, pero no tiene nivel 3. Yo no lo sabía, la subí al nivel 210 y después me doy cuenta y digo, soy un payaso, he perdido mucho rato, pero bueno. Y ya os voy a enseñar ya por último, la última poción. Poción de 210 al 220. De 200 a 220. Es una poción muy tocha. Esta poción, bueno, pues podéis usarla, pues ya lo veis, ¿no? Aquí sale a nivel recomendado. Intentar usarlo en el nivel recomendado porque si no os va a dar menos experiencia de la que queráis, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí una cosa menos. El tema de los sándwiches ya lo hemos explicado. Ahora, siguiente. El muto. Vamos a ver, el muto, esto es una especie de... Como podéis ver aquí, 2947. Vamos a ver, esto os irá dando unos puntos y os lo iréis subiendo. Necesita un punto más para incrementarlo. Bueno, vamos a explicar aquí cómo va la movida. El muto de crecimiento del jornal, ¿vale? Se escribe... crezco cuanto más puntos de habilidad consiga al encantar tus habilidades con eso. Así que ¿cómo crezco? Simplemente... Cada vez que tú consigas matar 3000 enemigos cerca de tu nivel, abres el Journal, que estará aquí en la estrellita, y verás Green Slot, espacios verdes, y puedes obtener, puedes matar 30.000 por semana y desbloquear 10 espacios verdes. Cuando esto pasa, tú puedes pulsar a Give Drink, dar una bebida, para hacer crecer. Entonces tú le das una bebida a Muto una vez mate a 30.000 monstruos. Y te da una fórmula especial, que tiene una bebida tal... Bueno, vale. Cuando tú consigas beber esa bebida, cuando le das a dar bebida, te pondrán una estampa. Y así obtienes un punto. Puedes conseguir 10 puntos por semana. Y puedes conseguir 30 puntos durante el evento. Y no se afectan estas habilidades, no afectan a las hiperstat. Al reseteo de hiperstat. Las pertinentes habilidades que pueden ser subidas hasta nivel 3. Como nivel incrementa los requisitos tal, vale. Hay 3 niveles básicamente. Y se aplica a todos los personajes del mismo mundo. Aquí tenemos la lista de objetos, la lista de mejoras y qué cantidad de mejora. Al nivel 1 la primera fila de números, al nivel 2 la segunda franja de números y al nivel 3 la tercera fila de números. Como vemos, un 30% de boss damage. Que os recomiendo subirse de aquí. Yo lo que me subiría, por lo menos yo, depende de vuestros intereses. Si vosotros que estáis full matando bosses finales, jefes finales y tal, es lo que hacéis, pues subiros boss de daño contra bosses. Yo lo que haría primero es subirme la experiencia obtenida. Un 10% de experiencia obtenida aquí. Bueno, experiencia primero. Segundo, a ver si os falta un poco de daño. El attack power es muy bueno. El daño contra bosses es muy bueno también. Y ya lo que veáis, si no tenéis suficiente poder arcano, porque no tenéis los símbolos suficientes, pues subiros poder arcano. Si no tenéis fuerza suficiente matando monstruos, subiros... Ya, es que es cuestión de gusto ya, como he dicho. Y poco más, ¿sabes? Y ya, sí, lo que dice. El journal este se puede abrir... Claro, la putada es que yo he matado suficientes monstruos, pero creo que hoy no. O sea, me fui a dormir, creo. Claro, si tú te sales, creo que se resetea, porque yo anoche maté 30.000... No 30.000 monstruos, pero recolecté 30.000 puntos. ¿Será que no he matado los monstruos suficientes? Creo que es mucho más difícil subir el Yeti, el golem. Aquí tenemos dos mensajes. Aquí para ir al mapa. Acordaos de gastaros los puntos en el evento de Life Studio. Y aquí tenemos el journal de Muto. Aquí vais a tener que matar muchos monstruos. Conforme vayáis matando y se irán desbloqueando el espacio y vosotros le dais la bebida. Y una vez desbloqueéis todos los monstruos, al haber matado 30.000 monstruos, pues le da una bebida y consigue un punto y te lo sube, básicamente, ya está. Que me lo he complicado demasiado. Aquí tenemos los sándwiches. Aquí te ponen los puntos que tienes para usar en las pociones. Y aquí tenemos otra cosilla que son los Fairy Bros, los hermanos Hada. Esto es un contador de 1 hora, de 59 minutos,
que cada día se pone a hacer una marcha atrás, una cuenta atrás, hasta que llega a cero. Una vez llegue a cero, eso conectado, tienes que estar conectado. Una vez llegue a cero puedes hacer check-in y te da una estampita y ya tienes desbloqueado esto. Tienes que estar conectado para que cuente hacia atrás. Después el Golden Pass es básicamente, tened cuidado porque si le dais os va a gastar Maple Points. O sea, el Next son todas las cosas que... esto es básicamente por los puntos Maple. Los puntos Maple o se pagan o se canjean. Por cierto, aquí hay un MVP, como podéis ver. Ya os he dicho muchas veces, pero para quien no lo sepa, este MVP CH8 ZXX18 significa MVP es una mejora que te da un 50% de experiencia más. Y puedes stackearlo, es decir, puedes usarlo con cupones de experiencia. Así que consigue el doble o el triple de experiencia si sabes montártelo bien. Aquí te dice el channel CH8 y aquí te dice que está en Zakun, XX es la hora y el 18 pues el minuto. Bueno, y aquí podemos ver todas las recompensas. Las recompensas las vamos a ver al final, ¿vale? Ahora os voy a enseñar lo del evento para no irme por la rama. Vosotros ya sabéis, abrirle chat a todo el mundo. Aquí te va a desbloquear la habilidad pasiva para farmear los puntos. Aquí tenemos puntitos, chicos, chicas, los puntos de matando monstruos. Al matar monstruos con este contador, cuando lo llenáis con los Chuchu Coin, con esos Chuchu Coin, que son esta monedita que tenemos aquí, podemos comprar estos objetos, entre otros. Las pociones de nivel 141 al 200, que te sube entre 1 y 10 niveles, así que está súper bien, muy guay. El Node Stone es este scroll que de verdad os lo digo, no sé para qué o sea, sé que en qué se puede usar, pero qué utilidad tiene. Esto se usa, esto de verdad es útil, porque tengo montones de scroll negros. Mira ese familiar, qué cojones. Tengo montones de scroll negros y no sé en qué usarlos, me parece que no tienen uso. En plan, tienen uso, pero no son útiles, creo, se han quedado obsoletos. Ponedme en los comentarios quien sepa qué utilidad tienen los Chaos Scroll, todos estos Scroll, Chaos Scroll of Godness. No sé, no sé hasta qué punto es útil esto, sinceramente. Karma, Mr. Cube. A ver, para quien no lo sepa, el Karma, cuando pone Karma con una K, significa que son objetos que solamente se pueden usar en equipo que ya te hayas equipado. Es decir, si tú pretendes mejorar un objeto para venderlo después, que no te has equipado porque no es de tu clase o por cualquier motivo, no vas a poder usar esto en ese objeto. Pero si es un objeto que tú ya te has equipado, como por ejemplo, yo qué sé, pues el accesorio de la cara pues tú sí que puedes usar el cubo morado, que el cubo morado lo que hace es que el potencial único, el potencial amarillo, puede ponerlo en un potencial verde, como este, por ejemplo. Bueno, consigues el potencial legendario de Mesos solamente en objetos como accesorios, anillos y cosas así, y pendientes, etcétera. Y en cambio los guantes son más de daño, tal, etcétera. Bueno, vamos a seguir. Una cosa última, se me ha olvidado explicar para qué sirve esto. El bonus Occult Cube simplemente resetea rare, rank, bonus potencial y el máximo resultado rare. O sea, en realidad esto lo único que hace es que resetea el bonus potencial. El potencial es la última franja. Lo malo es que no te aumenta la rareza del objeto. Para eso hay otro cubo, que son unos cubos verdes, que eso sí que son muy difíciles de conseguir porque normalmente tienes que pagar dinero y entonces no te los suelen dejar, no te dan facilidades para conseguirlo. Vale, aquí tenemos el anillo, el cubo morado para el anillo, los cubos de anillo, pues los cubos morados de anillo son útiles para conseguir potencial de Meso, como tenemos aquí, Meso Obtained. Entonces pues aquí tenemos potencial de Meso Obtained y eso, los cubos morados principalmente su uso es para conseguir un potencial legendario de Meso. Aunque también, bueno, si quieres otro potencial, pues puedes buscarlo. Pero principalmente los anillos de evento se usan para potencial de Meso. Y después los anillos de Golux se usan para daño. Los Chaos Circulator, esto básicamente... A ver, es que si me pongo a explicar todo aquí no acabamos nunca. Pero básicamente te resetean la habilidad interna. Es decir, tú le das a Character Info. Ah, bueno, aquí no está. ¿Dónde estaba la habilidad interna, la Inner Ability?
Creo que estaba en skill, puede ser, en skill, bueno, la inner ability me ya caga en todo, que no está en stat, está aquí. Entonces esto, bueno, como esto lo vais reseteando con honor, el honor pues lo vais consiguiendo, entonces bloqueáis esta habilidad y vais reseteando, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen estas cosas es que básicamente esto funciona como un cubo negro, y esto funciona como otro cubo negro. Pero algunos te dan directamente, esto te da directamente un potencial legendario y puedes ir reseteándolo. Pero bueno, esto ya es otra historia, ya hablaremos de esto en otro vídeo si queréis. Y aquí tenemos ya, pues bueno, este era un objeto más de crecimiento del personaje, como los símbolos arcanos que se ven en equipo aquí en Arcane. Una vez lleguemos al 200 son estos orbes que nos sirven para, pagando meso, subirlos de nivel y aumentar nuestro stat base, que hace que escala con el resto de porcentajes de equipo. Pues si pone inteligencia 9% y tú tienes pues 12 de inteligencia, el 9% de inteligencia es una basura, pero si tú tienes 30.000 de inteligencia, un 9% es mucho más de lo que parece, ¿no? Por eso escala. ¿Qué más? En los eventos siempre hay objetos que son útiles y objetos decorativos. Por ejemplo, aquí tenemos objetos como Chuchu, pues equipo de una hamburguesa, un gorro de hamburguesa, tal. Esto básicamente es casco con forma de ropa, que no es demasiado bonito. Esta Damage Skin, que es un poco fea también, pero lo que se ve, lo especial es que la unidad, cuando pone una U, es que son unidades y no salen todos los números, y eso pues se puede extraer y puedes venderlo. Pero bueno. Anda, un familiar, me lo quedo. Dame ese familiar para mí. Hijo de puta. Hijo de puta, me ha troleado. Qué cabrón que me ha troleado. Mira, lo suelta y se lo queda. Qué feo está eso. Bueno, aquí tenemos un androide. Lo malo de este tipo de androides personalizados es que no se le puede equipar cash. Porque hay androides que sí puedes equiparle cash, pero hay otros que no. Si son androides especiales, pues se ven como son y ya. Aquí hay una silla de gominola, que está muy chula. Hay aquí una montura de sushi, parece. Montura de perrito caliente y damage skin. Y bueno, aquí otra vez subida de nivel. Vamos a felicitar a este men. GF for you. Y bueno, poco más. Os recomiendo, mira, si vosotros queréis mejorar en el juego y sin hacer pay to win, os recomiendo sinceramente que os focalicéis en equipo, mira, como este tío, en comprar pociones como esta, que te van subiendo niveles, con puntos de chuchu, en vez de comprarte objetos como esto déjalo para el final. Si tú de verdad estás interesado en que tu personaje progrese y mejore, te recomiendo que, bueno, esto lo dejes apartado. Es algo difícil porque yo antes era el primero que lo que miraba en los eventos eran los objetos así, porque me gusta mucho, por poner bonito mi personaje, pero al fin y al cabo lo útil, mira, ves, de 154 a 181. Que diga hola YouTube, porque vamos. Entonces, bueno, aquí están saludando a la gentito, a la gente de YouTube. Y bueno, ya por último, ya no hay más. Aquí está este tío asustado porque están esclavizando. Y aquí tenemos una especie de minijuego. Vemos, puedes recibir puntos de chuchu, recompensa especial, puedes conseguir una montura. Y bueno, aquí vamos a explicaros, en vez de meternos directamente lo explicamos, ¿ok? Vamos a ver, tiene 2 minutos para matar a la hamburguesa y a las patatas fritas. Cuanto consiga una puntuación alta, consigue chuchu coin. Entonces, bueno, aparecen con 12 fases, van pasando ahí 12 fases y haces el daño que puedas, ¿no? Siempre hay una fase, siempre hay algún tipo de evento, de sección de este tipo. Si tú consigues 1500 puntos antes del tiempo límite, automáticamente, bueno, pues se acaba o algo así que es el límite. Todos los personajes que te participen en esto serán registrados sus puntuaciones. Hasta 5 personajes participando personajes. O sea, creo que lo que puedes hacer es que puedes hacer esto con 5 personajes. Y tú puedes conseguir entre 1500 puntos por personaje hasta 7500 por mundo. Es decir, que yo con este personaje puedo conseguir 1500 puntos y meterme con otros personajes hasta conseguir pues 7500 en total durante la semana, creo. O solo por personaje. Y pues consigues un punto chuchu por cada 2 puntos. Bueno, sí, estos son tecnicismos. Y así pues ya aquí hay regalos especiales como, pues bueno, una especie de monturas con 3 personajes y 5 personajes que son personajes de tu cuenta, que esto es lo que a mí me gusta. Si no me equivoco, son personajes de tu cuenta, así que todos tus personajes se verán reflejados. Así que vamos a meterlo y ya vamos a acabar el vídeo. Vamos a probar así este minijuego. En todos los eventos hay un minijuego por el estilo. Esta pantalla es la pantalla previa a, y aquí os recomiendo bufearos
tomaros todas las drogas que queráis, pociones de magia, pues esto para las pociones de Geisha, también podéis tomaros esto para daño, también podéis tomaros, mira, esta es la habilidad del Kana, la última habilidad del Kana que han puesto, porque hace unos meses pusieron habilidades nuevas y la verdad es que esta habilidad se ve increíble, es mi favorita. Si no fuera por el mensaje de la poción esta fea. A ver, y aquí te hace que vuelva. Bueno, vale, vamos a probar. Y vamos a probar nuestras capacidades. Y ya está. Este evento realmente me parece un buen evento. A ver, ¿dónde está? Creo que sale aquí. Vamos a ponerlo... A ver. Ahí. Perdona si se laguea un poquillo. Esperemos que no. ¿Sabes qué? Voy a poner esto aquí. Un torrente de mana. Y... A ver, sinceramente, a mí este evento me parece un evento más guay que el anterior. Me gusta más. Desde luego que me gusta más que el anterior. ¿Por qué? A ver, sencillamente, el anterior estéticamente no era de mi agrado. No pasa nada, no es cuestión de gusto. Y, a ver, había uno que era el evento de Awake, que ese evento estaba brutal. Y era un evento, ¡buah! Ese evento estaba guapísimo. Pero bueno, este evento me gusta más. Además, aquí lo bueno es que te ayudan mucho a subir de nivel. ¿Y por qué tanta importancia en subir de nivel? A ver, el subir de nivel es esencial para la Legión. ¿Qué es la Legión? Eso da para otra guía. Pero bueno, os lo voy a explicar por aquí para que sepáis el sentido de las cosas. La Legión es una especie de tabla, digamos. Cada personaje tiene una serie de atributos en esa tabla, en la tabla de la Legión. Y claro, dependiendo de cuántos personajes tenga, la tabla de la Legión va aumentando y vas a ir pudiendo poner los personajes en diferentes casillas y así mejorar parámetros como el daño contra bosses, la experiencia, los stats, no sé, si no es una es otra, pero vais a poder mejorar un montón vuestro personaje. Y cualquier ayuda para mejorar tu personaje y la progresión de este es obviamente bienvenido. A ver, veis que mi personaje no está sacando los 1500 puntos que son el máximo, básicamente porque mi Kana no tiene tanto daño, aunque tenga aquí entre 4 millones de daño y 4160 millones, no es tanto, no sé por qué, no pega tanto como otros, como mi Mercedes, porque a ver, mi Mercedes tiene unos 10 millones de rango de daño. Pero bueno, ya hemos recolectado nuestros puntos con uno de los personajes y podemos hacer eso con el resto. ¿Veis? Tenemos 765 puntos y están registrados en un espacio vacío. Te doy 392 puntos. ¿Ves? Y ya veis un personaje. Y ahora pues puedes volver. Si no me equivoco, puedes hacer esto con diferentes personajes hasta 5. De ahí que la recompensa sea una montura de una moto, un coche para 5 personas. Y bueno, ya estaría hasta aquí, yo creo que ya estaría todo. Los personajes estos ya lo hemos visto, aquí está el monito comiéndose su banana, este bicho que me hace mucha gracia, me parece que están cocinando a su primo. Claro, lo curioso es que están hablando de cocina y los personajes son ingredientes, ¿no? Porque bueno, y poco más, esto ya está aquí, este tío no te va a decir nada, este cocodrilo, no, este tiburón, yo no sé qué le pasa al pobrecito, yo creo que se ha colocado con el fuego o algo, yo qué sé. Y aquí, bueno, pues ya estaría, o sea, y aquí ya estaría. Ah, por último, que se me olvidaba, lo recompensa. A ver, aquí tenemos una mascota, que puede elegir entre una mascota, entre dos tipos de mascota. Aquí tenemos para cambiar la cara, aquí tenemos para cambiar el pelo. Esto tú lo usas si te vas a Génesis, a la peluquería de Génesis. Bueno, en casi todas las ciudades hay peluquería y lo buscas. Y aquí tenemos, cambia el color de los ojos, si no me equivoco, te los mezcla. Aquí hay una especie de alas que creo que son para tu mascota, no lo tengo claro. Una montura de un gatito muy bonito, no la he visto, una especie de cupón de piel. Esto te customiza el título, lo que hace esto es como que tú con los títulos que tienes los ensamblas el título, pero bueno, esto ya es otra movida. A ver, no sé si explicarlo, es que este vídeo seguramente estará durando 58 años y estaréis diciendo, madre mía, pero tú puedes coger, por ejemplo, esta y la mezclas con esta
Y los atributos no lo sé, pero la imagen, el marco y eso, pues se puede mezclar y customizar. Y además puedes poner tú el nombre que quieras. Si quieres poner Naruto no sé qué, pues lo puedes poner, pones Naruto. Fiery Bros, aquí selecciona un equipo de un arma especial. Aquí te dan una montura que puedes elegir entre todas esas que vemos aquí. Aquí una especie de anillo, pero en un anillo de gas. Este tipo de cosas que hacen que se vea tu letra y tu... Esto lo que hace es que, ¿veis? Touka se ve con un cuadrito especial, al igual que cuando hablo, si digo algo, se ve también con ese cuadro. Pues para eso sirve este objeto. Te da un objeto especial de Damian, que es un... Y de Black Make, ojo, ojo. Y aquí te mezcla el pelo, el color del pelo. Aquí te da, bueno, aquí este no me gusta, te da una camiseta de fútbol, va. Asco, que odio el fútbol. Porque aquí en España la gente está súper obsesionada con el fútbol, de verdad. Yo lo respeto, pero a mí no me gusta. Además, no me parece lógico que un futbolista gane tantísimo dinero por hacer algo así, pero bueno. Ahora es cuando se han desuscrito 50 personas. Y aquí, pues, Damage Unit. Y aquí ya por último, la poción máxima para mamadísimos. Esta poción es la más poderosa que hay y lo que te hace es que te sube 50 niveles. O no, te sube directamente al nivel 275 o al 300, ¿te imaginas? No. Y ya estaría, gente. Sí, aquí pone la fecha máxima, el 14 del mes 6. Y ya estaría. Espero que haya servido, que hayáis divertido. Y bueno, nos vamos a ver próximamente, ¿a que sí? Así que nos vemos y a cuidarse, ¿ok?